Desde el 2008, cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular, que en Colombia, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, ocasiona 32 muertes por cada 100.000 habitantes. Un tema que nos preocupa y queremos concientizar. Saludamos a esta hora a Isabel Cristina Restrepo. Ella es médica neuróloga clínica y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora, bienvenida a Noticias Caracol Ahora. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Doctora, primero que todo, ¿qué es el accidente cerebrovascular? Entonces, el ataque cerebrovascular, o lo que llamamos ACV, es lo que las personas han conocido hasta ahora como trombosis, derrame o infarto cerebral, y se refiere a la pérdida del funcionamiento de una zona del cerebro, básicamente por la afectación de los vasos que llevan sangre a este órgano. Eso lleva ¿a qué? A que deje de llegar oxígeno y nutrientes, y con esto se lleva a la muerte de las neuronas y el tejido cerebral. Es importante reconocer que de los ataques cerebrovasculares tenemos dos tipos. Uno es el isquémico, que es cuando se tapa un vaso por un coágulo, un trombo o un pedazo de colesterol, y el otro es hemorrágico, que es cuando se rompe un vaso del cerebro y queda sangre en alguna zona específica de él. Doctora, ¿este tipo de accidente cerebrovascular puede afectar otros órganos o partes del cuerpo cuando se produce? Claro, dentro de las manifestaciones que tenemos del ataque cerebrovascular está entonces la pérdida de la movilidad en alguna de las extremidades o la pérdida de la sensibilidad en alguna de las extremidades, ceguera parcial o total, alteración del lenguaje, porque la persona puede perder la capacidad de emitir lenguaje o de entenderlo, y eso puede llevar a una discapacidad como no poder caminar, no poder comunicarse, e incluso puede generar en el largo plazo alteraciones cognitivas a nivel de memoria, de atención. Entonces, claro, se afecta al cerebro, pero se afectan esas zonas que tienen que ver con muchas funciones de varias partes de nuestro organismo. Doctora, ¿cuáles son esos factores de riesgo o qué incide en que alguien pueda padecer esta enfermedad? Es importante que las personas entiendan que 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede tener un ataque cerebrovascular en su vida, es decir, que le puede dar a cualquier persona, pero ese riesgo es mayor cuando aumenta la edad, específicamente después de los 55 años. Pero además de la edad, ¿qué otras cosas? Entonces, tener hipertensión arterial, diabetes o azúcar en la sangre elevado, colesterol alto y que no esté controlado. También otras cosas como el sedentarismo, la obesidad o algunos hábitos como lo son el tabaquismo o fumar, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, los altos niveles de estrés o algunas enfermedades cardíacas no controladas como algunas arritmias, dentro de las que tenemos la fibrilación auricular. Entonces las recomendaciones desde que nacemos es tener hábitos saludables, cero estrés, pues para evitar este tipo de enfermedad. ¿Quiénes son más susceptibles, los hombres o las mujeres? ¿Qué dice la experiencia y las cifras? Realmente las mujeres tienen más riesgo de ataque cerebrovascular. Incluso en Colombia se ha comportado el ACV como la segunda causa en mujeres y la tercera en hombres, aunque de forma global es la segunda causa, pero definitivamente son las mujeres, las personas que tienen también antecedentes familiares y las personas de raza negra. Parece que también tienen un aumento de ese riesgo, pero como te lo dije ahorita, si esos factores de riesgo están presentes, pues puede presentarlo cualquier persona definitivamente. Doctora, ¿cómo se saca un diagnóstico? ¿Hay síntomas? ¿Cómo uno puede darse cuenta si puede estar propenso a un tipo de enfermedad o un accidente cerebrovascular? Entonces, desde la Asociación Colombiana de Neurología se viene trabajando en el acróstico CORRE para que las personas recuerden cuáles son esos síntomas que deben obligar a consultar inmediatamente a un servicio de urgencias o llamar al 123. Y ese CORRE se desglosa como C, cara torcida, que es tener la cara desviada hacia un lado o paralizada. La O de ojo, de alteración de la visión, es decir, la pérdida de la visión por uno o ambos ojos de manera súbita. R, rápida debilidad de una extremidad, sea de una pierna o de un brazo o de un lado del cuerpo. La otra R corresponde a raro para hablar, quiere decir que la persona hable enredado o no pueda emitir lenguaje o no pueda entender. Y la E es de emergencia, de llamar al 123. Esos son los síntomas más importantes que los colombianos deben de reconocer y por lo cual deben consultar inmediatamente a urgencias. Doctora, ahora hablemos de los tratamientos que existen actualmente para este tipo de accidentes. Ahí es muy importante hacer un hincapié, y es que en los tratamientos es fundamental el tiempo.
Entonces siempre decimos nosotros que tiempo y cerebro, y es porque tenemos 4 horas y media para brindar el mejor tratamiento disponible a estos pacientes. El tratamiento consiste en dos cosas básicamente. Uno es aplicar un medicamento por la vena. Ese medicamento lo que hace es diluir el coágulo que está tapando ese vaso, que está evitando que llegue sangre a una zona del cerebro, y en algunos casos específicos hay pacientes que se benefician de un procedimiento que se llama trombectomía, que es meter un catéter, como lo hacemos en el infarto cardíaco, meter un catéter que llega hasta el cerebro y el vaso sanguíneo extrae o chupa el coágulo que está obstruyendo. Entonces pueden darse esas dos opciones, pero en esos casos el tiempo es fundamental porque si pasan 4 horas y media, digamos que el riesgo que trae ese tratamiento puede ser mucho mayor que el beneficio y por eso ya no lo suministramos pues de una manera tan amplia. Doctora, ¿cómo está nuestro país frente a este tema? Eso se lo pregunto porque según el Ministerio de Salud, el año pasado murieron 15.000 personas. Claro, mira, el año pasado, el 2020, que fue el año de la pandemia, fue la tercera causa de muerte en Colombia por cifras del DANE, después del COVID y después de la enfermedad cardíaca o cardiovascular. Y pues eso demuestra que sigue siendo una patología extremadamente prevalente en nuestro país, con más de 100 casos en el día y hasta 45.000 en un año, con unas cifras de mortalidad también muy importantes que se corresponden con lo que sucede en el resto del mundo. Doctora, finalmente, ¿qué recomendaciones nos puede usted entregar para evitar este tipo de accidentes en nuestro cuerpo? Entonces, las recomendaciones grandes son mantener hábitos de vida saludable, hacer ejercicio como mínimo 2 horas y media a la semana, evitar el consumo excesivo de grasas, de carbohidratos, de embutidos, de carnes rojas en exceso, aumentar el consumo de aceite de oliva, de frutas, de verduras, pero adicional a eso, pues evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, no fumar. Muy importante, aquellos pacientes que sean hipertensos o diabéticos o que tengan problemas cardíacos deben de acudir al médico y mantener un control sobre estas enfermedades. Y finalmente, visitar al médico, porque en las visitas al médico, así no nos sintamos enfermos, es cuando hacemos diagnóstico de muchas enfermedades que son asintomáticas y que nos van a poder permitir prevenir ese riesgo de presentar un ataque cerebrovascular. Recomendaciones, doctora, dormir bien, que yo creo que es bastante importante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora. Muchas gracias por la invitación. Feliz tarde.